Margaret Villalba. Presente, profe. O sea, tengo dos Margaret. Tengo Sí, Rosa profe. Margaret Margaret Meneses Mereles. Ok. y Margaret Villalba. Yo, Margaret Villalba, presente. Yo dije, ¿por qué no Soy dijo presente Margaret? A ver, Verena Guadalupe tenés presente. Pero Villalba sí, profe, yo soy. No, vos sos Mereles. Bueno, sí estás presente. Francisco Amarilla. Ah, esperen que chicas. Una Margaret ya es suficiente. Anina Upeixa. Bueno, ajá. Ok, yo pensé que Francisco María me ponía que le ponga presente. Ok, ok. Estamos entonces, chicos, en lo que es la lista. Profe, a mí no me llamaste. ¿A quién? Nicole Borinich. Ay, por Dios. Después, ¿a quién más no le llamé? Perdón. Bueno. Voy a hacer un... No, no voy a llamar todavía a la segunda hora. Voy a esperar nomás un ratito. Voy a llamar los dos ya de corrido para liberarme. Bueno, después tenemos lo que es el tratamiento con antibiótico de manera empírica. ¿A qué se refiere eso, chicos? Tratamiento con antibiótico de manera empírica. El famoso conocimiento de la abuela. Mira, ese es el famoso lo que pasó o lo que pasaba, por eso los médicos decidieron poner restricción al uso de antibióticos y nos piden receta para todo. Le duele su garganta y está un poquito inflamada. Dale bien nomás ya antibiótico para cortar de raíz. Entonces, el niño tenía cualquier problema o la persona tenía un poquito de catarro, un dolor de garganta. No, era luego un expectorante y vamos a tomar un antiinflamatorio y un antipirético. De una era antibiótico. Entonces, ¿qué pasa, chicos, con eso? Se empezó a crear un grado de resistencia a lo que son los antibióticos. Entonces, tenemos o apareció lo que es la resistencia antimicrobiana. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que podemos tener cuando tenemos una resistencia o por qué puede estar dada la resistencia microbiana? Y normalmente se da cuando el tratamiento no culmina, entonces la bacteria o cualquier tipo de microorganismo ya sabe cómo es el mecanismo de acción del fármaco. Excelente, creo que Teresa habló. Excelente, Teresa. Entonces, el organismo, en este caso los microorganismos, ya generan cierto grado de resistencia a estas bacterias, porque ya conocen cómo es el mecanismo de acción de las mismas. Perfecto. Profe, por eso hay que respetar las 8 horas que nos indican, ¿verdad? Sí, mm, ahí nosotros tenemos que respetar el tiempo, sí o sí o sí, ni antes ni después. Antes incluso, bueno, no pasa nada antes. Un 10 minutos antes no pasa nada, pero después sí, porque nosotros ya cortamos ese efecto de inhibición en el caso de que sea, por ejemplo, su acción inhibición
de la pared bacteriana. Cortamos ya ese efecto, entonces ya hay una replicación en ese punto. Y también hay una reproducción, porque nosotros vamos a ver acá más adelante que hay mutaciones incluso de estos grupos bacterianos. Acá, por ejemplo, nosotros hablamos de que muchas bacterias van a desarrollar, como la compañera dijo, van a conocer el mecanismo de acción de los fármacos y van a replicar ese mecanismo de acción, van a emular ser ese antibiótico. Entonces, el antibiótico en sí no va a crear una resistencia, sino que vamos a tener bacterias más resistentes y solamente se van a eliminar lo que son las sensibles. Este antibiótico solamente va a actuar sobre las sensibles y las resistentes van a permanecer ahí produciendo su replicación. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de resistencia. Una resistencia natural, una resistencia adquirida, una resistencia cruzada y una resistencia asociada. Una resistencia natural es la resistencia que la bacteria tiene por lo general. Doble pared celular, por ejemplo. Una resistencia adquirida es aquella que se va a producir ya debido a, por ejemplo, una falta de suministro continuo del antibiótico, entonces se conoce lo que es el mecanismo de acción del antibiótico y se ejercen ciertas fugas. Después tenemos la resistencia cruzada. La resistencia cruzada básicamente es, yo le doy o le suministro dos grupos de antimicrobianos o de antibióticos diferentes. Y uno de los antibióticos inhibe lo que es la acción del otro antibiótico. ¿Se entiende? Entonces, los mecanismos genéticos de adquisición de la resistencia pueden ser por modificación gradual de la expresión de los genes preexistentes, puede ser por una mutación, por plásmidos, por recombinación de genes específicos, por combinación de genes mutantes o por la expresión del locus de contingencia bacteriana. ¿Cómo se va a lograr esto? Puede ser que se produzca un grupo de enzimas que van a inactivar a este antibiótico. Otro punto puede ser la alteración del sitio en blanco del antibiótico. Otro puede ser por un cambio en lo que es la permeabilidad de la pared de esta bacteria. Otro puede ser por la acumulación primero que nada y luego decremento de la acumulación de los antibióticos dentro de la bacteria. Y otro puede ser por la disminución de los pasos necesarios para que este antibiótico actúe. Y vamos a ir viendo cuáles son los pasos que cumple un antibiótico con relación a las sulfonamidas, por ejemplo. Entonces vemos que la industria farmacéutica estima que para producir un antibacteriano novedoso se requiere, además de tiempo, acá vemos tiempo de investigación, 5 a 10 años, se requiere de una gran inversión de dinero. Entonces nosotros vimos al comienzo el tiempo que transcurrió desde que se descubrió, ¿verdad?, que la penicilina o lo que es el penicillium tenía un efecto sobre los estafilococcus hasta ahora. Entonces no fue que en ese punto fue al azar, pero después nosotros vemos que requiere de mucha inversión de dinero y también de tiempo. Acá habla de que se estima que si no se tenía un control adecuado de lo que es la utilización de los antibióticos, iba a llegar un momento en donde esta bacteria iba a crear una resistencia que ningún grupo de antibióticos iba a poder ya ejercer un efecto. Y entonces acá habla, se estima que en el año 2050
10 millones de personas morirán por causa de resistencia bacteriana a los antibióticos. Entonces, nosotros hablamos de que se necesita una prescripción, pero muchas veces nosotros mismos podemos realizar esa prescripción médica. Entonces a mí, por ejemplo, a veces me dicen, y prepárame una receta. A mi papá, por ejemplo, se le llama, prepárame un poco yo una receta y eh, me está pasando tal cosa, tal cosa. No, papá, anda a consultar, le digo yo. Pero prepárame, no, porque... Entonces, todo ese tipo de situaciones genera un problema a la larga. Entonces, nos habla de que no será más lo que es el cáncer, la diabetes y la hepatitis las causas de muerte primaria, sino más bien una resistencia. Nosotros tenemos una infección y ningún antibiótico ya nos hace efecto por esa resistencia que se creó a nivel bacteriano. Bueno, después tenemos las combinaciones de antibióticos. A partir de ahí, nosotros decimos, ¿qué antibióticos ustedes conocen que se combinan, chicos? ¿Alguna combinación de antibióticos que ustedes conozcan? Así que dos antibióticos diferentes se juntan. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en pequeños animales que la streptomicina o la penicilina se utilizan muchísimo para el tratamiento de lichosis, micoplasmosis, leptospirosis. Entonces, esa combinación, por ejemplo, está permitida. ¿Para qué? ¿Para qué se hacen esas combinaciones? Para aumentar, por ejemplo, la acción terapéutica. Entonces, si un grupo solamente actuaba sobre los gram positivos, el otro grupo efectivamente va a actuar sobre el gram negativo, por ejemplo. Entonces, vemos que son dos fármacos que no se van a inhibir mutuamente, en cambio, se va a potenciar lo que es su efecto terapéutico. Van a actuar sobre los gram positivos y los gram negativos. Después hablamos del incremento de espectro bacteriano, lo que acabo de decir, disminución de la resistencia bacteriana y por ende también se va a reducir los efectos secundarios. Entonces vamos a potenciar lo bueno y vamos a disminuir lo que son los efectos colaterales. Bueno, después hablamos del primer grupo. A partir de acá ya terminamos todo lo que es la parte de generalidades. ¿Tienen preguntas de la parte generalidades de antibióticos? No, profe. Bueno, se va a cortar otra vez nuestra conexión. Van a descansar 10 minutos y después nos vamos. 10 minutos está bien. En 8:35 nos reunimos de nuevo. Vayan al baño, tomen alguito, yo voy a traer mi mate y vamos a continuar con lo que es nuestra clase. Vamos a empezar con lo que es el desarrollo del grupo de las sulfas, nuestro primer grupo a desarrollar de antibióticos. Las sulfas por lo general se van a combinar con el trimetoprim, que es el grupo que se encuentra dentro de esta subclasificación, diaminopiridininas. Dentro de lo que nosotros vamos a desarrollar